Vamos a ir hasta la Presidencia de la República, Torre Ejecutiva. Matías Garro. Matías, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? El gusto de saludarlos. La situación de la ministra de Vivienda, Irene Moreira, ha generado repercusiones en todos los ámbitos políticos. Todo esto se dio luego de que, 970 Universal anunciara y diera a conocer que la ministra había adjudicado de manera directa y sin pasar por un sorteo una vivienda a una mujer militante de su partido. Esto generó que la ministra estuviera en la noche de ayer aquí en Presidencia de la República dando explicaciones al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y también al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Luego brindó una conferencia de prensa que ustedes estuvieron en vivo por BTV Noticias, donde pasó por dos etapas. Primero dijo que el equipo técnico del ministerio había realizado un expediente, había analizado la situación de esta mujer y que había avalado justamente la adjudicación de esta vivienda. Pero luego, en otra etapa de las declaraciones de la ministra, dijo que existía un cupo que era de reserva de ella y que se le podía adjudicar a quien ella considerara. Todo esto generó un gran malestar en Presidencia y generó que se moviera el equipo jurídico de Presidencia y también del Ministerio de Vivienda para analizar si existe una norma legal que ampare justamente y que avale las expresiones de la ministra. Hay preocupación de que esto sea ilegal. Se va a estar analizando y en pocos días va a haber una resolución respecto a estas declaraciones de la ministra. También vamos a repasar las repercusiones que tuvo a nivel del Parlamento. El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo que su partido no es medido con la misma vara que el resto, que se busca cualquier pretexto para perjudicarlos y también, por otra parte, negó cualquier tipo de clientelismo político. Lo escuchamos. Bueno, ahora se pone el foco en la adjudicación de una vivienda a una persona que yo considero que está en estado de vulnerabilidad. Nos llenamos la boca hablando de la mujer, de las actitudes que se han tenido tradicionalmente con las mujeres, y cuando aparece una mujer sola, con una hija a su cargo, en situación de vulnerabilidad, como al parecer es militante de Cabildo Abierto, porque no sé quién es en realidad la persona beneficiada, se arma un soberano escándalo, cuando yo tengo entendido, porque la ministra ha sido muy clara en eso, que se actuó de acuerdo a las normas que están vigentes en materia de adjudicación de viviendas, que permiten en casos excepcionales de vulnerabilidad, con el asesoramiento técnico, que supongo que los técnicos del Ministerio son técnicos que deben tener las más variadas filiaciones políticas, plantearlo como un caso de clientelismo político. Yo rechazo por completo de que se haya incurrido en una actitud de clientelismo político. Por otra parte, también fue consultada sobre esta situación la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, quien lamentó justamente esta situación y aseguró que la ministra de Vivienda, Irene Moreira, violó el Código de Ética Pública. Creo que viola el Código de Ética Pública. Creo que es realmente una explicación muy difícil de entender, porque la ética pública implica servir a la nación y no a una fracción política. Lo dice exactamente así la ley. Y además, el tema de la discrecionalidad es muy injusto para todas las personas que necesitan un hogar y necesitan una vivienda. Estamos hablando de que había una promesa de 50.000 viviendas, de las cuales no se ha concretado ninguna. En ese marco hay una enorme cantidad de personas que necesitan una vivienda, que necesitan un hogar. Los mecanismos tienen que ser transparentes, entonces asignarle a dedo una vivienda a una persona verdaderamente es muy injusto para las miles y miles de personas que la necesitan. Así que realmente considero que es una situación penosa y que no le hace bien ni al sistema político, ni a la democracia, ni por supuesto a la transparencia, porque creo que se violó el Código de Ética Pública. ¿La ministra debería renunciar? Cada persona es dueña de sus decisiones y yo no formo parte de este gobierno nacional, pero verdaderamente me parece grave lo que ha sucedido porque, insisto, es inexplicable que se asignen a dedo viviendas en el marco de miles y miles de uruguayos y uruguayos que no tienen vivienda y de además una inactividad por parte del Ministerio ya notoria, ¿verdad? Así que verdaderamente me parece muy grave.
Y luego de que se conociera esta noticia, la bancada del Frente Amplio también tomó sus acciones. En la jornada de ayer, los senadores del Frente Amplio solicitaron que la ministra fuera convocada a la Comisión de Vivienda del Senado. Tampoco se descarta una interpelación justamente a Irene Moreira. Sebastián Sabini y Cecilia Cairo decían lo siguiente. Creemos que el hecho que se denuncia por parte de un medio de prensa es de extrema gravedad. Si se confirma, implicaría el regreso a las peores prácticas clientelares que conoció nuestro país. Las explicaciones que ha dado la ministra realmente no tienen sentido. No se puede decir que hay un cupo de reserva para la ministra y que ese cupo se puede dar en forma discrecional, ¿sí? Porque aquí se presenta un mail en donde desde la Secretaría se le señala a los servicios técnicos que hay que otorgar esa vivienda, lo cual es muy grave. Y queremos además reafirmar que ese cupo no existe. Es decir, eso debe ser una práctica de esta administración que genera una gran indignación. Puesto que no existen cupos personales, existen cupos del Ministerio de Vivienda. Esos cupos del Ministerio de Vivienda funcionan a partir de convenios. Hay convenios con InMujeres por violencia doméstica, hay convenios con INAU, en el caso de algún niño que precise una ayuda inmediata por razones de salubridad o sanitarias o de salud. Hay convenios con Fiscalía, que tiene que ver, como bien dijo la ministra, con el tema de testigos protegidos, es decir, familias que hay que sacar del lugar porque son las testigos que aclararon algún homicidio. Estamos hablando de eso. En esos casos el Ministerio tiene que responder con rapidez. La mayoría de las veces eso tiene que ver con algún subsidio de alquiler, porque no es que tengamos cupos en todos lados y en todas las viviendas. Ahora, en este caso particular, que es una licitación que tenía como destino un sorteo, todas las viviendas debían ser sorteadas. Eso es lo que dice la resolución ministerial. Dos apuntes en el final. El equipo de BTV Noticias estuvo consultando con fuentes del Ministerio de Vivienda y lo que nos indicaban es que por el momento no apareció un marco legal que justamente ampare a la ministra en esas afirmaciones de que existe un cupo personal o un cupo extraordinario que la ministra pueda adjudicar. También nos explicaron que se dan situaciones puntuales y especiales donde se puede adjudicar una vivienda, por ejemplo, cuando se inunda una vivienda o cuando se da un incendio y hay una familia que está pasando por una situación de vulnerabilidad, pero tampoco se adjudica de forma permanente, sino que esa adjudicación es por un tiempo determinado. En el final también les comento que hace un rato nada más el presidente recibió a varios ministros, a varios secretarios de Estado, se estuvo conversando sobre la situación de los departamentos del litoral y esta difícil situación que están viviendo por la diferencia cambiaria que existe con Argentina. Según el ministro de Defensa Nacional, Javier García, la semana que viene se van a estar anunciando justamente medidas que ayuden a paliar esta situación. Prefirió no andar en ellas, sino nos dijo que esperemos a la semana que viene, donde habrán entonces anuncios para los departamentos del litoral. Desde aquí, desde Torre Ejecutiva, por el momento es todo. Continúan ustedes desde estudios. Bien, muchas gracias, Matías. Y hubo otras repercusiones respecto a la gestión en el Ministerio de Vivienda. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, cuestionó la promesa de construir 50.000 viviendas, la cual se hizo, a su entender, bajo el entusiasmo de la campaña electoral. El problema es que en la campaña electoral, en las campañas electorales, y me voy de este tema de vivienda, voy por ejemplo a decir, se va a hacer una reforma de la seguridad social sin aumentar la edad. El propio presidente de la República dijo eso. Y yo no creo que nos estuviera mintiendo por mentir. Yo creo que el entusiasmo de una campaña electoral y la adrenalina para conseguir votos hace que a veces digamos cosas que en este caso no lo dijo directamente la ministra. Se habló de un número 50.000 cuando, si hablamos y miramos la plata que hay, no hace 50.000. Nosotros en Canelones venimos trabajando bien con el ministerio, hay algunos proyectos nuevos y hay muchos que los estamos inaugurando que vienen del periodo anterior. ¿Saben qué? Lo bien que hacemos en no parar la máquina de la construcción de vivienda. Al próximo gobierno le tocará algo que quede de este también, supongo. Creo que se abusa con aquello de hicimos un récord, batimos récord en esto y lo otro, como que venimos a fundar el país. Y bueno, y ahí es donde me parece que desde la política cometemos el error de salir a batir el parche
como que menos mal que llegué, porque si yo no vengo, este país no marcha. Entonces, yo puedo criticar lo que se hace o lo que no se hace y haber aplicaciones. Ahora, lo peor de todo es decir una cosa y después decir una cosa por conseguir votos, ¿no? Hay ejemplos de sobra de esto, y capaz que lo podemos cometer nosotros también, me puede pasar. El tema es que la ciudadanía no debe perdonarnos eso. Tenemos que ser claros. Por ejemplo, salir a decir, el día que lleguemos al gobierno no vamos a subir los impuestos. El día que lleguemos al gobierno no vamos a subir los combustibles. ¿Subir los combustibles? ¿Y cómo sabes que no va a subir los combustibles? El día que a Daniel Martínez se le ocurrió decir eso, se hundió. Yo creo que debemos acostumbrarnos bastante más a trabajar con la verdad.